San Juan. Capítulo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas mediante Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la ha comprendido. Vino un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Vino como testigo a dar testimonio respecto a esa luz, a fin de que por él todos los hombres pudieran creer. No era él mismo la luz, sino que vino solamente como testigo de la luz. La verdadera luz que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. Él estaba en el mundo, y a pesar de que el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son nacidos de descendencia natural, ni por decisión humana, ni por voluntad de un marido, sino que son nacidos de Dios. Y la palabra se hizo carne y vivió por algún tiempo entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del único Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y clama diciendo: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, me ha adelantado, porque existía antes que yo. De la plenitud de su gracia todos hemos recibido una bendición tras otra, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único Hijo que está al lado del Padre lo ha dado a conocer. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él no dejó de confesar, sino que declaró francamente: Yo no soy el Cristo. Ellos preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Finalmente le dijeron: Pues, ¿quién eres? Dínoslo, para poder dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderecen el camino para el Señor. Y algunos fariseos que estaban entre los enviados le preguntaron: ¿Por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, respondió Juan, pero entre ustedes está uno a quien no conocen. Él es el que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Todo esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es al que yo me refería cuando dije: Uno que viene detrás de mí se me adelanta, porque existía antes que yo. Yo mismo no le conocía, pero el motivo por el cual vine a bautizar con agua era para que él fuera revelado a Israel. Entonces dio Juan este testimonio: Yo vi al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. Yo no lo habría conocido si no fuera porque el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu bajar y quedarse encima de él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y testifico que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: Miren, el Cordero de Dios. Al oírlo los 2 discípulos decir esto, siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, vio que lo venían siguiendo y les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Vengan, les respondió, y lo verán. Así pues, fueron y vieron dónde se hospedaba, y pasaron aquel día con él. Era aproximadamente la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan había dicho y habían seguido a Jesús. Lo primero que hizo Andrés fue ir al encuentro de su hermano Simón y decirle: Hemos encontrado al Mesías, esto es, al Cristo. Entonces condujo a Simón hasta Jesús, quien, mirándolo fijamente, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea, y hallando a Felipe le dijo: Sígueme. Felipe, como Andrés y Pedro, era del pueblo de Betsaida. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Nazaret? ¿Es que puede salir algo bueno de allí?, preguntó Natanael. Ven y lo verás, dijo Felipe. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él:
Aquí viene un israelita de verdad, en quien no hay nada falso. ¿Cómo me conoces?, preguntó Natanael. Jesús contestó, te vi cuando estabas aún bajo la higuera antes de que Felipe te llamara. Entonces exclamó Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús, ¿crees porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y añadió, les digo en verdad que todos ustedes verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos habían sido también invitados a la boda. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». «¿Por qué me comprometes?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi tiempo». Su madre dijo a los servidores, «Hagan cuanto él les diga». Había puestas cerca de allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos para sus lavados ceremoniales, en cada una de las cuales cabían de 80 a 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, «Llenen las tinajas de agua». Así que ellos las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, «Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias». Así lo hicieron, y el maestro de ceremonias probó el agua que había sido convertida en vino. Él no sabía de dónde había venido, aunque lo sabían los sirvientes que habían acarreado el agua. Entonces él llamó aparte al novio y le dijo, «Todos ponen primero el vino más selecto, y después que los invitados han bebido demasiado, el de calidad inferior, pero tú has guardado hasta ahora el mejor vino». Esta, que fue la primera de sus señales milagrosas, la llevó a cabo Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Estando ya próxima la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el atrio del templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a otros sentados a las mesas cambiando dinero. Entonces se hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del lugar del templo, así como a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y les volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas, «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?» Sus discípulos se acordaron de que está escrito, «El celo de tu casa me consumirá». Entonces los judíos le exigieron, «¿Qué señal milagrosa nos puedes mostrar para probar tu autoridad para hacer todo esto?» Jesús les respondió, «Destruyan este templo, y lo levantaré de nuevo en 3 días». Le respondieron los judíos, «Tardaron 46 años en construir este templo, y lo vas a levantar tú en 3 días». Pero el templo al que él se refería era su cuerpo. Después, cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos lo que había dicho, y creyeron las Escrituras y las palabras que Jesús había dicho. Y mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos vieron las señales milagrosas que hacía y creyeron en su nombre. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos los hombres, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada sobre la gente, pues él conocía lo que había dentro del hombre. Capítulo 3.